Bueno, yo soy Pepe Solla, ¿vale? Del restaurante Solla de Pollo. Y, bueno, Marta, eso, pues me decía, bueno, cuenta un poquito lo que, pues cómo, o sea, pues cómo has empezado, cuál es la historia. Pues la verdad que la historia del restaurante, si empiezo a contarla, me dice que tengo solo 20 minutos, no voy a... no, bueno, creo que hemos ganado alguno, me los puedo quedar yo o no, o tenemos que ir ganando también pues para Javi, vale. Entonces, bueno, es complicado. Entonces, vale, voy a hablar un poco también, porque esto es un poquito sobre proyectos, sobre emprendimiento, ¿no? Pero antes tengo un pequeño PDF porque quiero hacer una pequeña... O sea, luego voy a hablar un poco sobre mis proyectos, sobre todos los proyectos que llevamos desde el restaurante Solla. Os voy a contar un poquito pues, cómo nació y qué cosas estamos lanzando en los últimos años, pero antes traje un pequeño PDF para explicar un par de cosillas, ¿no? Porque, claro, un proyecto, lo primero que pretendemos es el éxito, ¿no? Esto es lógico, ¿no? y es normal, ¿no? Pero a veces nos da miedo qué es el éxito o cómo se puede conseguir el éxito. Bueno, partamos de la base de que no hay ninguna varita mágica y yo no la tengo, por supuesto, o bueno, igual ahí yo no la conozco, porque no, deja atrás, eso es, arranca. ¿No? O sea, no sé cuál es exactamente, porque si no, yo encantado y la contaría también. No nos guardamos nada, pero está claro que no hay ninguna varita mágica, ¿no? Lo que hay son situaciones que podemos llegar a tratar de controlar, ¿no? para llegar a tener éxito. ¿Pasas tú o paso yo? Perdón. Vale. Bueno, el éxito... es un negocio de hostelería, ¿no? ¿En dónde puede estar? ¿No? Vale. La hostelería tiene algo que es maravilloso y a la vez es su gran talón de Aquiles, ¿no? Que es el personal. O sea, contrariamente a muchos otros negocios que a lo mejor con las tecnologías y las técnicas y tal ha evolucionado y cada vez depende a lo mejor menos, porque yo creo que el factor humano sigue estando, creo que en la hostelería el factor humano sigue siendo vital, ¿no? Y esto a veces genera un problema, pero es su gran potencial y su gran fuerza, ¿no? Yo recuerdo bueno, yo estudié empresariales, yo no estudié cocina, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar empresariales, creo que era en el segundo curso, había una asignatura que era sociología, ¿no? Y recuerdo el primer día de clase de sociología, ¿no? que llegó el profesor y llamó a 7 o 8 alumnos, puso un alumno en el centro y varios a su alrededor, uno más cerca, otro un poquito más lejos, todo hacia alrededor. El que estaba en el centro le dijo, abre los brazos, abrió pues, los brazos, y entonces le dijo, y ahora gira sobre ti mismo. Hizo un movimiento así, entonces con toda la gente que tenía alrededor, alguna con el brazo le tocaba, otra quedaba más lejos, otra tal, ¿no? Entonces esto, claro, o sea, cuando eres estudiante y esta es tu primera clase, provocaba unas risas y además que no sabíamos de qué iba esto, ¿no? ¿De qué iba esto? De que una empresa está rodeada de gente. Alguna está más próxima, otra más lejana, alguna la tocas si tienes contacto, con otras no, pero es tu entorno. O sea, la empresa de restauración está llena de gente y de factor humano, ¿no? Y esto es maravilloso también, pero es lo más complicado, siempre, el mantener ese equilibrio. Pero todos son necesarios, ¿vale? Yo tengo un montón de empleados y el otro día yo comentaba con no sé quién, o sea, tengo razones como para quererlos a todos y a veces tengo razones como para echarlos a todos. Y supongo que ellos conmigo también, ¿no? Pero son mi fuerza, mi empresa. Entonces lo que hay que saber es mantener este equilibrio, ¿no? Bien, el éxito de un negocio, ¿de dónde viene, no? Yo os puse ahí 3 partes básicas en un negocio de un restaurante, ¿no? O sea, el cocinero, el sumiller, el camarero. Cocinero, que ahora está tan de moda, que somos tan importantes, tan reconocidos, tan consagrados, tan tal. ¿Es el éxito de un restaurante? No.
No, un gran cocinero, por muy bueno que sea el cocinero, grandísimo, aunque sea el mejor, me da igual. Ahora estamos obsesionados siempre en la sociedad con ser el mejor, quién es el mejor, quién es el segundo, ¿no? El fin de semana salió un ranking que a mí no me gustaba especialmente, pero bueno, pero es una obsesión siempre tal. Ahora, ¿esto es una garantía de éxito? No. Un gran cocinero solo hace grandes platos, nada más. Un restaurante es mucho más complejo. Un sumiller, camareros y todo el personal pues, que no está reflejado aquí, son vitales para cualquier empresa. O sea, a veces nos creemos que porque ficho al gran cocinero vamos a hacer... No, o sea, esto no va a garantizar el éxito, para nada. El éxito va a ser esta situación que el profesor de sociología nos ponía al principio en una empresa, que era un montón de gente, que alguna está más próxima, otra más lejana, alguno destaca más, otra destaca menos, pero todas son vitales y necesarias para que esto funcione, ¿no? Y mantener ese equilibrio, mantener esa proximidad, mantener ¿no? El saber aceptar también lo bien que lo hace uno y los errores que comete el otro de vez en cuando y saber ajustarlos, siguen siendo vitales para que esto funcione, ¿no? Y por otro lado pongo ahí abajo la empresa. Y cuando hablo de empresa, pues la empresa, detrás de todo restaurante o de bar, o de hotel, o de casa de comidas, o de taberna, o de gastrobar, o lo que montemos, hay una empresa. ¿Sabes? Quiero decir, una empresa que genera gastos, ingresos, que tiene... O sea, eso es, de verdad, la parte vital de cualquier negocio, ¿sabes? Siempre nos focalizamos y nos centramos en buscar eso, la gente de éxito, la gente buena, la gente... No, o sea, al final hay una parte importantísima que descuidamos, ¿no? Y que además hasta ni profesionalizamos. Y si queremos tener un buen restaurante, tengo que tener una empresa. Para demostrar que yo soy bueno haciendo cosas, tengo que tener una longevidad. Nadie va a conseguir el éxito en 2 años, en 3 años. Para conseguir el éxito vamos a necesitar un montón de tiempo, ¿no? Y para ello la empresa tiene que vivir, tiene que tener pulmón y tiene que ser capaz de soportar el tiempo necesario para que yo demuestre que mi restaurante es bueno. Entonces hay una parte que siempre olvidamos de todo esto, que es la empresa. Y casi nadie, cuando hace la idea del restaurante, habla de la parte económica. Solo nos preocupamos que tengamos dinero como para abrir y se acabó. Pero luego la empresa tiene que seguir funcionando. Y para ello tenemos que tener a alguien que se dedique a esa parte empresa, ¿vale? Esta parte es vital ante cualquier proyecto. Bien. Luego, cuando buscamos el éxito, buscamos replicar formatos, fórmulas, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de éxito? ¿Ahora? ¿Cuál es ahora? Es decir, por hacer un repaso histórico y situaciones, ¿no? Hubo casas de comidas, se dejaron, se olvidaron, hubo restaurantes tradicionales, ya no están de moda, ya no son éxito, hubo luego alta restauración, restaurantes gastronómicos, luego parecía que el restaurante gastronómico ya no tenía sitio ni cabida, entonces había que buscar otras fórmulas, los banquetes, gastrobares, luego se pusieron de moda los gastrobares, ahora las tabernas, ¿vale? ¿El éxito está por la fórmula? No. Además, otra cosa, nosotros, la sociedad, somos los encargados, y siempre pasa, de hacer fracasar las fórmulas de éxito. Es decir, cuando consideramos que la fórmula de éxito es el gastrobar, ¿qué hacemos? Repetimos los gastrobares hasta que los hacemos fracasar por saturación. Pero ojo, esto nos pasa, no nos sintamos culpables los que estamos en restauración, pasa a todos los niveles, ¿no? O sea, ¿cuántas tiendas de cigarrillos electrónicos visteis en los últimos años proliferar por todos los lados? Ya había casi más que estancos. Era como, tendemos siempre a agotar las fórmulas de éxito, ¿no? Pero es que el primer error es pensar que hay fórmulas de éxito. El primer error es que cuando
algo vemos que funciona, creemos que el éxito está en la fórmula, y no está en la fórmula, está en el fondo, ¿sabéis? ¿Creéis que un restaurante tradicional ya no tiene cabida? Ya no puede funcionar. Yo echo de menos hoy día tener un buen restaurante tradicional. Creo que es lo que menos abunda y me encantaría poder tener muchos restaurantes tradicionales. Bueno, los gastronómicos hoy día siguen viviendo, a pesar de que se pensó que la fórmula estaba agotada, ya no valía. Y los gastrobares me empieza a dar miedo porque notáis esta situación de que estamos llevando al fracaso esa fórmula, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que no hay fórmulas de éxito, ¿vale? El éxito no viene por la fórmula. El éxito viene por todas estas cosas que yo os decía antes de saber compensar la empresa, saber compensar la oferta, pensar en el global, no pensar que un cocinero es maravilloso y va a hacer un restaurante increíble, no pensar que un sumiller va a montar un bar de vinos y va a ser el éxito total. No, hay una serie de cosas detrás. Insisto, o sea, si supiese cuál es la tecla, os la diría, ¿vale? Y esto, o sea, pero no creo que haya una tecla, pero pensad que el éxito no está en las fórmulas nunca, o sea, sino que está en cómo planteamos, en cómo enfocamos estas situaciones, ¿no? Claro, luego viene otra cosa, es decir, ¿qué es el éxito? ¿No? Y esto es otro, o sea, también tenemos que pensar un poquito, ¿no? O sea, fama, reconocimiento, o cuando hablo de cuenta bancaria hablo del saneamiento, pues de la empresa, ¿no? O sea, tenemos que sopesar un poco. El éxito es que yo me haga famoso, o que tenga reconocimientos como la estrella Michelin o como los soles Repsol o como tal, o sea, el famoso, es decir, que de pronto que sea tan conocido que hasta en el supermercado me paran o en los aeropuertos, o no sé qué, esto no sé, o sea, esto es éxito, el reconocimiento, las estrellas Michelin es éxito, el ganar dinero es éxito. ¿Qué creéis que es el éxito? Bueno, yo creo que es todo ello, o sea, que esto es como los sabores. Hay 4 sabores, dulce, ácido, salado, amargo, ¿no? Y la fresa es una combinación de esas 4 sabores, la lubina es una combinación de esos 4 sabores, el sabor de la lubina, Bueno, pues el éxito yo creo que es igual. Es una combinación un poquito de todas estas cosas, lo que nosotros consideramos éxito, a partir de ahí, cada uno, ¿vale? Cada uno tiene que saber compensar y saber buscar cuál es para él su éxito y, ojo, y no hay por qué buscar un éxito común. Es decir, cada uno podemos tener nuestra percepción. Obviamente, o sea, necesitamos todos, Es más, ponía ahí una pequeña nota abajo de Smiths, ¿no? A mí, bueno, pues me gusta mucho el tema de música. Y de Smiths, Morrissey era un tío muy, muy sarcástico haciendo pues las letras y tenía una que decía que siempre queremos lo que no tenemos y eso es lo que nos vuelve locos, ¿no? Y ojo, esto es lo que nos va a pasar a la hora de buscar el éxito, ¿sabes? O sea, el éxito es saber compensar, ¿no? Y satisfacerte con las partes a las que hayas llegado, ¿no? Pero normalmente nosotros mismos nos abocamos al fracaso, porque cuando el negocio funciona muy bien, o sea, ¿cuántos negocios conocéis que cuando funciona muy bien de pronto lo que quieren es tener un reconocimiento, ¿no? O cuántos funcionan muy bien porque tienen mucho reconocimiento y económicamente es un fracaso. O con la fama nos pasaría un poquito igual, ¿no? Entonces, siempre, no sé por qué, estamos abocados a esta situación, ¿no? De que nos frustra lo que no tenemos y hay que saber equilibrar. O sea, el éxito no es ninguno de ellos en particular. El éxito es un poquito en global, ¿no? Es un poquito de cada. Y cada uno ha de saber compensar el de él. Y que no te frustre, ¿sabes? Otras situaciones. Creo que eso es, ¿no? ¿Cómo voy? Eso es tiempo porque tengo que hablar de mis 3 negocios. Los 4. ¿Me quedan o tengo? Me quedan 17 minutos. Vale. Bueno, esto es un poquito para tratar de enmarcar esas cosas, ¿no? Y el otro día venía pues en el avión, venía pensando también en que hay algo que, claro, que decía Marta, o sea, no todos podemos emprender. Yo creo que sí, todos podemos emprender, Yo creo que sí.
Pero hay algo que sí es cierto que tenemos que asumir siempre, ¿eh? Y es el fracaso. Es decir, a veces el miedo al fracaso es lo que no nos permite o lo que no nos deja emprender, ¿vale? Y el fracaso es parte del éxito. El otro día venía pues, en el avión y en una revista, fíjate, venía más pensando sobre el curso y tal, no sé qué, y en una revista de pronto encuentro una nota de Garry Kasparov, ¿no? Que ponía, que era decía, si deseas tener éxito, debes enfrentarte al riesgo del fracaso. ¿Vale? O sea, el fracaso es parte del entorno del éxito y hay que saber asumir que en todos los proyectos algunos fracasarán. Yo suelo decir que hay que disparar 1000 veces para que caigan 10 piezas. No soy cazador, ¿eh? Pero bueno, es una frase así un poco como para ilustrar, ¿no? Admiro a la gente que fracasa y al día siguiente está emprendiendo un siguiente proyecto, ¿no? O sea, este es el verdadero emprendedor. El emprendedor no es el que abre un negocio y le funciona. Para mí, el emprendedor es el que es capaz de enfrentarse a esta situación, que es posiblemente la peor del éxito y del emprendimiento, pero es la más vital. Es decir, saber asumir el fracaso. De todos los proyectos que hagamos, ¿no? Además es que la sociedad, claro, como la sociedad hoy día solo valoramos al ganador, ¿sabes? El perdedor es un tío mental, entonces esto provoca que tengamos muchísimo más miedo. Pero no, señor, o sea, el fracaso es parte de la situación normal del emprendimiento. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y algunos fracasaremos, no pasa nada. Insisto, para mí el mejor emprendedor es el que es capaz de al día siguiente haber fracasado con un negocio, está montando otro. Este sí que tiene un valor excepcional, más que el tío que de por sí tiene éxito en su negocio. Entonces esto es algo que a la hora de emprender, y supongo que muchos de los que estáis aquí, algunos os enfrentaréis a nuevas situaciones, tenéis que tener en cuenta. Y es genial, ¿eh? Nadie habla de los fracasos de Ferran Adrià, que yo creo que es el tío, bueno, es el ejemplo en nuestro sector, y más que en nuestro sector, yo creo que abarca mucho más, pero es un tío que yo creo que es un ejemplo y ha sido la auténtica revolución. Bueno, pues yo no sé si sabéis cuántos fracasos ha tenido Ferran, pero ha tenido muchos, ¿eh? ¿Vale? Y sin embargo no pasa nada, nadie le recuerda como un fracasado, ¿verdad? ¿A que no? Porque es un tío que es capaz de generar éxito, o sea, de emprender aún más allá de haber fracasado con algunos proyectos, ¿no? Y algunos que parecía que iba a ser la auténtica revolución y luego no eran, ¿no? Yo conozco algunos. Bueno, y hay más casos aparte de Ferran, pero quiero decir que es el tío que se puede poner como la referencia del éxito, ¿no? Bueno, esto es un poquito el entorno, ¿vale?, en el que os quería poner y sobre el que quería hablar. Y ahora vamos a hablar sobre proyectos pues que yo he lanzado y tal, y en los que veréis que en ninguno de ellos, o sea, no he tratado de replicar una fórmula de éxito. Es decir, yo vengo de una pequeña casa familiar, Nazco, una pequeña casa familiar, un restaurante familiar que se llama Restaurante Solla, que mis padres abren en 1961, en noviembre de 1961, hace 54 años justo, 54 años y pocos días que empieza este restaurante, ¿no? Este restaurante va creciendo, ¿no?, y se va afianzando, ¿vale? De hecho, ahora que está tan de moda, la estrella Michelin del restaurante Solla, la primera se gana en 1980 por mis padres, ¿no? Y aparece en la guía por primera vez en 1965, ¿no? Entonces, tiene el éxito que decíamos del reconocimiento, tiene el éxito de la fama, porque yo creo que mis padres pues se hicieron en su medida y en su proporción famosos. No es nada comparable a lo que es ahora, porque la sociedad y la forma de entender la gastronomía y de seguirla y de divulgarla ha cambiado radicalmente, pero si no hubiesen sido seguramente para mí las personas más famosas dentro de lo que es la gastronomía, o sea que tiene tal, y económicamente lo han hecho funcionar.
¿no? Porque vivió hasta ahora ya 54 años, ellos lo hicieron vivir durante toda su época, si económicamente no hubiese funcionado, no hubiésemos llegado hasta aquí. Esto lo primero, acordaros que es, aunque no nos parezca que no, pero lo más vital del restaurante es esto, es que económicamente funcione, ¿vale? Luego yo os dije que yo estudié empresariales, en un momento dejo empresariales, no la termino, me voy a Pontevedra, me meto en el restaurante y empiezo, claro, yo no había tenido formación de cocinero, entonces lo que hago primero es meterme por la parte de la sala. A priori es la más fácil, o es en la que menos se pueden notar tus carencias técnicas, ¿no? Y entonces empiezo por la parte, pues, de la sala. Me gusta mucho el mundo, pues, del vino, beber vino también, pero el mundo del vino en sí mismo también, mucho, ¿no? Y entonces empiezo a especializarme en la parte, digamos, como del sumiller, empiezo con la Unión Española de Catadores, y cuando ya tenía un sitio en restaurante ganado en cuanto a imagen, posicionamiento y un poco liderazgo en la sala y tal, decido meterme en la cocina, porque creo que en el restaurante había que dar un giro, ¿no? Había que dar un giro para conseguir hacer longevo el restaurante. Es muy, muy, muy difícil. ¿Sabéis cuál es la vida media de un restaurante en una ciudad como Madrid a día de hoy? Me asusta. 12 años. 12 años. Digo esto porque Hacienda nos deja 10 años para amortizar toda la inversión que hacemos, ¿sabéis? O sea, que pues, tienes que partirla en 10 años. O sea, estiman que por lo menos tienes que vivir 10 años para compensar la inversión que tú has metido. A partir de ahí te quedan 2 años para rentabilizarlo. Es brutal, ¿eh? O sea, Entonces, realmente las vidas útiles se están acortando mucho. Por eso, hablar de un restaurante como el nuestro, que tiene 54 años, me parece que todo esto es gratuito, ¿no? Que después de 54 años a mí se me siga llamando para venir aquí, o sea, ser partícipe y estar todavía en la posición en la que estamos, es un regalo, ¿no? Pero también es cierto que ese regalo viene provocado por ciertas situaciones, y la primera de ellas era cambiar un poco el rumbo de lo que era una fórmula de éxito. Ojo, o sea, no podéis imaginaros cuántas veces escuché durante ese tiempo que yo tenía que provocar el cambio. Dice, vas a arruinar el negocio de tus padres, vas a fracasar. Entre ellos, un subdirector de un banco que me negó el crédito para que yo pudiese hacer la reforma, para tener el restaurante que tengo ahora, que yo creo que era la única forma de conseguir que fuese longevo. Pues él, me negó eso, el crédito, y era el banco con el que habíamos trabajado toda la vida. Si hay algo que yo comentaba que era el miedo al fracaso, esto fue peor que el miedo al fracaso, ¿eh? Esto era de pronto, yo no tenía por dónde arrancar. Claro, el proyecto yo tenía que lanzarlo yo. Yo en un momento decido hacer una apartación. Gracias a mis padres y mis hermanos lo vieron muy claro. Todo esto hay que decirlo, que tengo que darle gracias a ellos. Me estoy liando mucho, ¿verdad?, sobre el restaurante. Digo, porque tengo que contar otras cosas. ¿Cuánto tiempo me queda? Cántame. ¿Cuánto me queda? 11 minutos, vale. Y os contaba, entonces yo hago una apartación y gracias a mis padres y mis hermanos, que son capaces de ver, ¿no?, y permitirme hacer esto, yo estoy aquí. Yo digo que mis padres fueron mucho más grandes de lo que nadie se puede imaginar, por una razón, porque son capaces de ver que en un momento un hijo tiene que darle un cambio. ¿Sabéis lo complicado que tiene que ser esto, que alguien llega y te diga, no, esto no puede seguir así, hay que darle un cambio? Algo que estaba funcionando, algo que tú habías hecho partiendo de cero, partiendo de no saber nada, partiendo solo de ilusión, de esfuerzo y de ganas, como habían hecho mis padres, y de pronto, pum, llega alguien y tiene... Pero mi padre, sobre todo, yo creo que... Pues mi madre, porque es... la mujer gallega perfecta, ¿no?, en la que sigue a su marido a pies juntillas, pero también lo creía, ¿eh? Y bueno, entonces aceptan que de pronto su hijo pegue todo este cambio, ¿no? Pero que, si no, yo creo que no hubiésemos estado aquí, ¿vale? Con todo ello, bueno, refuerza un poco, pues, la idea de que las fórmulas no provocan el éxito, ¿vale? Bueno, a partir de ahí
yo creo que conseguimos asentar otra vez el restaurante Soya y que siga funcionando bien. Lo que sí está claro es que cada vez, y tenemos que pensar en ello, las rentabilidades de los negocios son mucho menores, porque la sociedad ha evolucionado hacia una competitividad muchísimo más grande. Entonces, antes los negocios era más fácil hacerlos rentables, pero cada vez la rentabilidad no es que no sea fácil, pero la rentabilidad es menor. Esto es cierto, ¿no? Entonces yo llego a un punto que digo, con este negocio solo me va a ser complicado sobrevivir, entonces tengo que ir buscando fórmulas. Vale, tenía una fórmula de éxito, podía empezar a replicar el restaurante por todos los lados, pero yo creo en otra cosa. Espera, podemos poner solo, aunque sea a vuelo pájaro, bueno, pues la web, pues la del restaurante, ya, o sea, no tiene así mucho interés porque... No, vete a la que está primero. Esa, vale, esa es la del restaurante. Salta ya a la de Eventos Soya, a la segunda. Vale, ya nos saltamos la parte pues, del restaurante, muévela un poquito hacia arriba, hacia abajo, juega con ella. Yo voy a ir hablando y da igual, o sea, vale, tú vas moviéndola y puedes pinchar si quieres en cada microsite. No sé si nos costará porque nos cuesta mucho. Intenta pinchar algún microsite, ¿vale? Bueno, entonces empiezo, la verdad que tampoco, o sea, no voy a ser tampoco aquí, no había un plan de expansión, es decir, hacia dónde podemos tirar y una situación que hubiese estado muy bien, o sea, y una situación muy pensada y muy organizada para por dónde podemos expandir, ¿no? Pero obviamente había algo que sí habíamos hecho siempre, que era el tema de los banquetes, que se hacían en el mismo restaurante cuando mis padres estaban, ¿no? Entonces yo llego a un punto que tengo muy claro que hoy día lo que necesitas es especializar y no hay fórmulas de éxito, sino que los negocios tienen que buscar éxito por ser muy buenos en lo que son y para ello tienes que tratar de abarcar en cada espacio lo mínimo posible para que lo que se haga muy bien, ¿no? Entonces yo lo primero que hago es decido separar los banquetes del restaurante. No pueden convivir, para mí, por mi idea, porque yo creo que necesita cada uno su espacio y su equipo y su forma, o sea, hay que crear fórmulas muy fuertes para que consigamos que sean longevas y duraderas. Entonces, el siguiente punto es empezar a crear un sitio donde hacíamos banquetes fuera del restaurante, ¿no? Y hace 11 años creamos el primer local, que es Lagar de Pintos, que era una bodega, que era la novia de mi hermano, y se dejaron como a los 6 meses antes de empezar el proyecto, pero todos fuimos muy cabales y ellos también, y dijimos el proyecto sigue adelante porque creíamos en él y seguimos adelante y todos tenemos una relación fantástica. Vale, y es Lagar de Pintos. Total, a lo que iba, o sea, empezamos un poco una expansión a algo que yo creía que era necesario, que era especializar cada sitio y separarlo, ¿no? Entonces empezamos por el tema de banquetes, ¿vale? ¿Es una fórmula de éxito? No, es una fórmula, como otra cualquiera, ¿no? Y que a la vez, sin que nos diésemos cuenta en un primer momento, de pronto empieza a haber una retroalimentación increíble entre unas y otras. Esto es lo bueno de empezar a diversificar tus proyectos, que no nos dimos cuenta al principio, me di cuenta más tarde, ¿no? Y esto es algo que ahora yo os cuento y creo que es tremendamente bonito. Es decir, para mí, es mucho más beneficioso cuando empieces a lanzar un segundo proyecto, lanzarlo en algo que sea algo distinto, porque luego te va a retroalimentar. Es decir, el público que llega a los banquetes es un público distinto al que se atrevía a entrar en un restaurante gastronómico como el nuestro, ¿no? Y de pronto nos damos cuenta que hay mucha gente que sale satisfecha de un banquete y su segunda intención es venir al restaurante. Y viceversa, porque siempre podríamos pensar, es decir, o sea, la primera conexión está clara, ¿no? Es decir, tengo un restaurante pues, de éxito y quiere que una pareja pues, de novios quiere que yo le haga su banquete de boda, ¿no? O sea, esta primera línea de alimentar un negocio a otro es claro, pero es muchísimo mayor esta segunda otra línea. Al final, por un negocio de banquetes consigue pasar muchísima más gente que la que yo doy en mi restaurante, en el día a día. Y de pronto hay mucha gente que te prueba
que le gusta y que se atreve a venir mañana a tu restaurante, cosa que si no, no hubiese, o sea, le da miedo. O sea, tenemos algo que es cierto, que los restaurantes gastronómicos a veces damos miedo, asustamos un poco a la gente, estamos un poco lejos. Yo creo que es un reto volver a acercarnos a la gente, porque yo creo que no tenemos por qué tener miedo, pero es cierto que sí se provoca este miedo. Entonces hay que buscar sitios por donde nos podamos acercar, ¿no? Acciones como las que hacemos, como participar en Portamérica y tal, me parecen vitales. O sea, las hago porque me gustan, pero además conseguimos un vínculo a un público que no era nuestro potencial directo o nuestro nexo directo, ¿no? O nuestro nicho directo, y que de pronto pum, se descubren. Y estas cosas también nos ayudan, ¿vale? Importantísimo lo que os digo ahora, o sea, diversificar para tratar de retroalimentarnos. Vale. Cada vez que me miras me da miedo. Bueno, y a partir de ahí empezamos a crecer en el tema de banquetes, ¿no? Cada uno tiene su personalidad y tal, y estamos dándole vueltas para ahora hacer algún otro proyecto, ¿vale? Encaminado sobre esta línea, pero con un formato distinto, ¿no? Vale. Vamos a ver otro local, el siguiente, el Platea, el de... ¿Es? ¿Uno más? Ahí estamos. Vale. Bueno, hace 2 años me proponen participar en un proyecto que se llama Platea Madrid, ¿no? Y curiosamente nos lo proponen a varios cocineros de forma separada, aislada, y un día en un viaje conjunto a México coincidimos Paco Roncero, Marcos Morán, yo y más gente íbamos también, pero resulta que a todos nos habían ofrecido un proyecto de participar aquí en Platea Madrid, ¿no? Es un proyecto totalmente distinto a lo que habíamos hecho. Es un local de ocio y de tapas y mucho más informal que lo que yo había hecho. Yo nazco en un gastronómico, de pronto llevo un tema de banquetes que está funcionando muy bien y de pronto me ofrecen hacer algo totalmente distinto. Y esto yo creo que es lo más importante. Es decir, lo que os decía al principio, no hay fórmulas. Hay que lanzarnos, ¿no? Platea Madrid es un proyecto, no sé si lo conocéis, si no está pues en la web ahí, en donde hay como, creí que me sabía los 6.000 metros cuadrados, ¿no? Destinados a ocio gastronómico, en donde hay muchos puestecillos, no sé cuánto. Tipo el Mercado San Miguel fue el primero en esta idea que empezó a funcionar, y en donde uno se puede encontrar una diversidad de gastronomía muy grande en un mismo espacio, y yo voy probando, voy picando aquí, voy cogiendo, de forma que me puedo tomar un primer plato peruano y un segundo plato castizo, ¿no? ¿Sabes? O puedo ir picando cosillas así. Nos pareció que era, bueno, un proyecto que podía funcionar, y ahí pues nos sumamos Paco, Marcos y yo, y además en una fórmula distinta que hasta ahora creo que no había hecho nadie aquí, que es hacer una sociedad entre 3 cocineros reconocidos, ¿no? O sea, normalmente tendemos como yo tengo ya mi propia fuerza y personalidad, monto mi local. Sin embargo, aquí hemos cambiado esta fórmula y hemos hecho una fórmula común, en donde creamos una sociedad entre los 3, ¿no? En donde hay, yo creo que tiene ventajas y algún inconveniente, pues por supuesto, pero como todos, pero era como os decía al principio del todo, dentro de la empresa hay gente más próxima, gente más lejana, gente con la que te llevas mejor, gente con la que te llevas peor, pero todos conformamos empresa, ¿no? Pues aquí también, o sea, yo creo que los 3 vamos aportando cosas, ideas a todos los espacios que vamos creando aquí. Hay 4 espacios que hemos creado y cada uno vamos aportando nuestras cosillas. Y os voy a hablar ahora un poquito así a vuelo pájaro sobre el último proyecto. Si saltamos, a la última página, ¿vale? Que es Atlántico, en Madrid. Es un proyecto que acaba de abrir hace 2 meses, ¿no? Vale. Y que responde sobre todo a lo que os decía, es decir, cuando vuelvo a tener una oportunidad para de pronto ir a Madrid a un local muy chulo, volvemos, es decir, y claro, los propietarios del local querían hacer un restaurante soya, yo tenía muy claro, no, o sea, el restaurante soya no va a ser, no, porque yo creo que además que no es replicable, porque no tiene sentido. Entonces lo que hay que replicar son otras fórmulas, ¿no? Y entonces vamos a una fórmula
que es recuperar un espíritu que yo creo que se había perdido, que es la casa de comidas. ¿Sabes? Un local en donde hagamos una cocina sencilla, gustosa, sabrosa, y que el valor sea ese, ¿no? O sea, no tratar de replicar un restaurante Solla, ¿no? Sino buscar otras cosillas, otros proyectos, ¿vale? Y que además nos vuelva a pasar igual. Creo que unos se van alimentando a otros, ¿vale? El público que llega a Platea es distinto que el público que llega a Atlántico, es distinto que llega al restaurante o a los banquetes, y a la vez, cuando te encuentran, ¿vale? Vas a conseguir que vayan fluyendo de un lado al otro. Supongo que habrá mucha gente que me conozca en Madrid pues por Atlántico y querrá venir aquí, y al revés también pasa, por supuesto, porque Casa Solla lleva muchísimos más años que cortando, ¿no? que todo esto. Bueno, estos son un poquito así los 4 proyectos, ¿vale? en los que estoy pues metido ahora, y como veis, cada uno es absolutamente distinto al otro, ¿vale? Porque yo creo que tenéis que tener muy claro, ¿eh? El éxito no está en la fórmula, a pesar de que siempre nos empeñamos. Yo creo que esto es lo que pretendería que sacaseis de mi charla de hoy, ¿no? O sea, siempre nos empeñamos en repetir las fórmulas de éxito, y no hay fórmulas de éxito. Lo que hay son personas que hacen proyectos, y los proyectos todos pueden tener éxito, y todos, a lo mejor dentro de algunos años, alguno de estos proyectos ha fracasado, ¿vale? Y no pasa nada. Supongo que emprenderé otro más, ¿no? Y no dejaré pues de emprender porque yo creo que mientras tengamos ilusión y ganas, yo voy a seguir emprendiendo. Entonces, asumid siempre que el fracaso, o sea, que el fracaso de un proyecto, o sea, no lleva al traste a nada más que ese fracaso, y ojalá que no salpique demasiado en el plano económico como para que te gastes el resto de tu vida, pero no tiene por qué ser así. Hay que saber al día siguiente lanzar un proyecto nuevo.